cansé de notar que quiero abrir este camino ante un rumbo luminoso que se sientan argentinos. Que cante como mi abuelo, que se vayan a la fuente con alma y hermano, que cantean este frente, devorando alegría por este camino abierto, cantándole a los guardianes de una raza que no ha muerto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos. Hoy vamos a comenzar con el tallercito de quichua que habíamos hablado, que veníamos hablando. Vamos a escuchar, aprender, por lo menos a saludar, ¿no? Ahí vamos a estar con Sebastián Basualdo en los audios o micros que me envió, que son de enseñanzas, ¿no? Enseñanza quichua. Nosotros vamos a tratar de pasar todo el audio, uno de los audios que tenemos, para poder aprender. Y ustedes, bueno, también les pido que se sumen a este taller que le vamos a denominar taller, ¿no? De hecho, es un taller porque, bueno, ustedes pueden atender, pueden anotar, después pueden volver a escuchar el audio. Nosotros vamos a tratar de que, bueno, puedan entrar inclusive en YouTube. En YouTube también va a estar el audio. Este va a ser un audio corto, sin música, ¿no? Prácticamente, sino para que, bueno, ustedes puedan anotar y, bueno, también decir las palabras, ¿no? Yo ya les dije, yo no soy quichuista, no soy quichuista, pero bueno, lo poquito que sé o lo poquito que aprendí, ¿no? Porque, bueno, mi abuela falleció cuando éramos chicos, falleció cuando yo tenía 11 años, y lo que aprendí con ella, me quedó, y ese poquito que sé, se lo debo a mi abuela, que hasta nos retaba en quichua, me acuerdo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el audio o el micro de Sebastián Basualdo. Creo que tengan para anotar. Como les digo, el audio va a quedar en YouTube, va a quedar en el Facebook y también va a quedar en la radio, ¿no? ashpamishki.com.ar. Ahí va a quedar el audio. www.ashpamishki.com.ar. Ahí lo van a encontrar también. Así que, bueno, vamos a comenzar. Este es un audio que debe tener más o menos 14, 15 minutos. Ahora les digo. Y con eso va a ser la primera clase, a ver, de Sebastián Basualdo, hombre de Salavina, ahí va, 6 de la tarde con 20 minutos. Ciencia y tecnología de la provincia de Santiago del Estero presenta ICA Red, un microprograma dedicado a la enseñanza de la lengua quichua para el fortalecimiento de la transmisión de la misma en la provincia, con la voz de Sebastián Basualdo. Imayna tiyankichis, quichua masisni, mana quichua rimaskuna, ¿cómo están? Quichuistas igual que yo, ¿cómo están también los que no hablan quichua, los no quichuistas? Para todos, que tengan un buen día. Guaguitas kunan uyarichis, escuchen ahora, niños, quichua aprende suish. Vamos a aprender quichua.
Y vamos a comenzar con los saludos. Vamos anotando ahí, el que quiere anotar esa elección, en cualquier lugar, en el teléfono, en un papelito, en un cuaderno que tengan por ahí, o de última, en el piso. Si el programa ya comienza y ustedes estaban haciendo otra cosa y no han tenido tiempo de buscar algo para escribir, lo hacen en donde sea. Después lo pasan en limpio. No importa cómo lo escriban, eso es otra cuestión también importante. No importa cómo lo escriban. Lo importante es que aprendan algunas palabras, aprendan a comunicarse, aprendan a pronunciar y también entiendan lo que se dice. Comenzamos con un saludo importante. ¿Por qué es uno de los saludos más importantes? Porque es el saludo que se hace a la mañana, el saludo que uno lo hace apenas se despierta, apenas se levanta, después de lavarnos la cara, después de cepillarnos los dientes, después de peinarnos y demás. Salimos y saludamos. Imaina pakarinki, mamay, por ejemplo, o tatay. Imaina pakarinki, mamay. ¿Cómo has amanecido, madre, madre mía, o mami? ¿Cómo? Repetimos. Imaina pakarinki, mamay. ¿Cómo has amanecido, madre mía? O imaina pakarinki, tatay. ¿Cómo has amanecido, padre mío, padre o papi? Y si cuando nos levantamos encontramos una, dos, tres, dos o más personas sentadas y queremos saludar a todos juntos, decimos, imaina pakarinkichis tukuy. ¿Cómo? Imaina pakarinkichis tukuy. ¿Cómo han amanecido todos? O también, imaina pakarinkish tukuy. Imaina pakarinkish tukuy. ¿Cómo han amanecido todos? Decir imaina pakarinkish o imaina pakarinkichis es lo mismo. Imaina pakarinkish o imaina pakarinkichis es lo mismo. Por ahí a alguna gente mayor vamos a escuchar decir imaina pakarinkichis, porque son mayores y antes algunas palabritas sonaban distinto, algunas palabritas eran un poco más largas y ahora es como que se habla un poco más apocopando las palabras, pero significa lo mismo. Están queriendo cuando dicen imaina pakarinkichis o imaina pakarinkish, es lo mismo. Y después hay otro saludo que es importante también, porque este saludo ya va dependiendo el día también, porque digamos, o sea, el saludo exclusivamente de la mañana es el imaina pakarinki. Ya cuando la mañana va asomando y el sol allá cerca del mediodía quema un poco más y se viene la hora de comer, terminamos de comer y quizá vamos a pasear o estamos llegando después de comer o cerca de la tarde, ya el saludo cambia. Y entonces decimos, imaina chisianki mamay, por ejemplo. Imaina chisianki mamay. ¿Cómo estás pasando el día, madre mía, mami? ¿Cómo estás pasando el día, mami? Imaina chisianki.
Y si queremos saludar a 2 o más personas, así en grupo, llegamos, vamos a imaginar que llegamos después de comer a nuestra casa y es obligación saludar. Allá por la tarde llegamos y decimos, Imaina chisiankichis tukuy, o Imaina chisiankichis tukuy, Imaina chisiankichis tukuy, o Imaina chisiankichis tukuy. ¿Cómo están pasando el día todos? ¿Qué era lo que significaba? ¿Cómo están pasando el día todos? Por eso es que decimos, Imaina chisiankichis tukuy, o Imaina chisiankis tukuy. Y las posibles respuestas pueden ser las siguientes. Para los 2 saludos, para el de la mañana como para el del mediodía. Sumahyata. ¿Cómo? Sumahyata. Lindo nomás. Lindo nomás. O también podemos decir, nos pueden decir si saludamos, Ayiyata. Ayiyata. Bien nomás. O ancha suma. Muy lindo. Ancha suma. Que significa muy lindo. Y si por ahí están pasando un día más o menos, van a decir China, China. ¿Cómo? China, China. Que significa más o menos, más o menos. China, China. Y si han tenido quizás un día malo, un día triste, pueden decir Sahrayata. Sahrayata. Vamos de nuevo. Sahrayata. Fiero nomás. Ancha Sahara. Ancha Sahara. Muy feo. Vamos ahora a un pequeñito corte y volvemos para el repaso y el saludo final. Ahí estamos volviendo. Y bueno, vamos a hacer el repaso, ¿no? El repaso de los saludos. Así que vamos de vuelta. Imaina pakarinki mamay. Imaina pakarinki mamay. ¿Cómo has amanecido, madre mía, mami? O Imaina pakarinki tatay. ¿Cómo has amanecido, padre mío, papi? Y si saludamos a 2 o más personas, en conjunto decimos Imaina pakarinkichis tukuy. Imaina pakarinkichis tukuy. ¿Cómo han amanecido todos? También recordemos que algunos dicen Imaina pakarinkish tukuy. Imaina pakarinkish tukuy. ¿Cómo han amanecido? Que es lo mismo. Es lo mismo. Después está el saludo después del mediodía, que es el Imaina chisianki mamay. Imaina chisianki mamay. ¿Cómo estás pasando el día, madre mía, mami? O también tatay. Imaina chisianki tatay. ¿Cómo estás pasando el día, padre? Y si queremos saludar a 2 o más personas en conjunto, decimos Imaina chisiankichis tukuy.
Imayna chisiankichis tukuy. ¿Cómo están pasando el día todos? ¿Cómo están pasando el día todos? Recuerden que también hay dos formas y que podemos decir también Imayna chisiankish tukuy. Imayna chisiankish tukuy. ¿Cómo están pasando el día todos? Y las posibles respuestas. Ayillata. Bien nomás. Ayillata. O podemos decir sumahyata. Lindo nomás. Sumahyata. O podemos decir Chayna, Chayna. Más o menos. Chayna, Chayna. O también Sahrayata. Fiero nomás, feo nomás. Sahrayata. O también decir ancha Sahara. Muy feo. De más feo. O mal, o muy mal. Ancha Sahara. Y ahora, ya a la noche, antes de ir a acostarnos a dormir, existe un saludo también, un deseo de que duerma bien, de que se despierte mañana bien, de que amanezca bien. Entonces, podemos decir, por ejemplo, Sumaj paqarisqayki kachun mamay. Sumaj paqarisqayki kachun mamay. Madre, deseo que amanezcas de lo lindo. No más. Deseo que amanezcas de lo lindo, no más, mami. O Ajit paqarisqayki kachun mamay. O tatay. Vamos a probar con tatay. Ajit paqarisqayki kachun tatay. Ajit paqarisqayki kachun tatay. Papi, ojalá que amanezcas bien. Vamos de nuevo. Ajit paqarisqayki kachun tatay. Ojalá que amanezcas bien. Deseo que amanezcas bien, papi. Y si queremos saludar en conjunto, decimos lo mismo. O sumaj o ajit. Sumaj paqarisqaykichis kachun tukuy. Vamos de vuelta. Sumaj paqarisqaykichis kachun tukuy. O ajit paqarisqaykichis kachun tukuy. Ajit paqarisqaykichis kachun tukuy. Ojalá que amanezcan todos bien. Deseo que todos amanezcan bien. O amanezcan de lo lindo nomás. Eso es el saludo antes de irnos a acostar, antes de irnos a dormir. Y con esto nosotros también nos estamos yendo hasta que nos volvamos a encontrar. Entonces decimos Tinkunachisqayku kaman kachun. Tinkunachisqayku kaman kachun. Hasta que nos volvamos a encontrar o hasta el próximo encuentro. Que vaya más estudiando,
¿Qué les pareció ahí la charla, ¿no?, de Sebastián Basualdo? Bueno, espero que les haya gustado, che. Y bueno, también quiero que anoten, que anoten. Van a encontrar esto tanto en YouTube como en el Facebook, como en la radio por internet, www.ashpamishki.com.ar. Ahí sí van a encontrar este tallercito. Este fue de 16 minutos, más o menos, el micro que nos mandó Sebastián Basualdo. Hola Juan, ¿cómo va todo? Nos dice Alfredo Dos Santos. Muy bien, Chango, un gusto, un gusto. Alejandra González, qué lindo, me encanta cómo hablan, qué bien. Y son profesores de escuela, son profesores de la universidad, así que son gente que conocen mucho, ¿eh? Ariel Pajón. Y Chango, ¿dónde andas? Saludo desde Añatuya, ¿eh? Qué suerte, che, que estés allá. Bueno, así van a ser los micros que nosotros vamos a ir pasando, así, cortitos, ¿no? Cortitos, cosa de que, bueno, ustedes también puedan anotar, ¿no? Porque es muy importante eso. Por ejemplo, ¿no? Hay cosas, nosotros desde aquí tenemos algunos apuntes chiquitos que hemos recabado de Silvia López Carvajal, por ejemplo, donde dice, ¿no?, los adjetivos: caliente, rupaj, cercano, calla, calla, cercano, calla. Crudo, cha, derecho, checa, deseoso, iyu. Por ahí yo lo pronuncio más o menos. Dulce mishki, duro sinchi. Bueno, dulce por el río Dulce, en Misquimayo. Sinchi, duro. A ver, lo pueden anotar o lo pueden escuchar de vuelta, ¿no? Los que quieran ustedes. Y me van diciendo, o ustedes mismos les voy a pedir que se sumen, y vayan dejando frases, aquí cosa que nosotros podamos leerla, ¿no? Podamos leerla y la gente lo pueda anotar. El que sabe quichua, le pedimos que nos escriban aquí en los mensajes, y bueno, de ahí nosotros vamos a recabar, vamos a juntar frases en quichua para poder decirles, ¿no? Así o algunas palabras, que acuyupia, vinota, vamos a tomar vino, acuyupia, vinota, no sé si lo dije bien, así, ¿no? Me parece que se dice así, che. Bueno, así frases, ¿no?, que nos escriban, queremos que nos escriban frases para que, bueno, como les digo, nosotros desde aquí podamos también poder compartir, ¿no? Poder compartir, de eso se trata, ¿no? Poder compartir, decirles a ustedes que esto es nuestra lengua ancestral, nuestra lengua madre. Por eso nos tomamos este tiempo para hacer esta clase de talleres. Bueno, seguramente vamos a ir mejorando, vamos a ir ampliando. Como les digo, quiero más participación de ustedes, que nos dejen audio. Ahí les voy a dejar el teléfono para que, bueno, nos dejen audios así, con los números, con los saludos, la forma de saludo más tradicional así en Santiago, todas esas cositas, todo. Esto es así, sacha, así que bueno, monte. Entonces, por eso vamos a seguir. Hoy empezamos, no sé si va a ser todos los días, pero
ustedes nos van a ver aquí en el Facebook, en YouTube, en el canal Juan Siriaco Tevez. Ahí nos van a encontrar, ¿eh? En YouTube, Juan Siriaco Tevez, entran y ahí van a tener todos los programas, todas las veces que hacemos el programa, cuando estén los talleres de quichua. Así que bueno, les pedimos a todos que nos acompañen, que no nos abandonen, ¿no? Que no nos dejen solo acá, aquí hablando de esta parte de nuestra historia querida, como es la quichua, como decimos nosotros, ¿no? A ver, ahí vamos a escuchar un poquito más. Son buscando paisajes por la huella de mi canto, en pose de chacarera, de Vilalagua en un gato. Voy cantando a más pequeños que haya nacido en mi suelo, en ello voy encontrando mi esperanza y mi consuelo. La juventud de esta tierra es la luz de mi camino, que descorone mi beso de este florco y argentino, porque lo quiero a mi chango, te quiero más chacarera, llévales este mensaje, la niñez es la que espera. Muchas gracias, así, bueno, después vamos a anotar. Muy difícil ese hasta que nos encontremos, ¿no? Como decía ahí Sebastián. Eso es difícil decirla, pero bueno, será hasta mañana, hasta cualquier día que hagamos otro tallercito de quichua, ¿eh? Un abrazo grande.